Hola Alba Mayo, mi nombre es Bene Verle, editor senior de Game Professionals. Te estoy escribiendo hoy para pedirte la humilde oportunidad para nosotros de cubrir Golfing Over It with Alba Mayo en nuestra web www.gamepros.co, bajo la sección de reviews. ¿Tendrías por casualidad alguna clave de prensa de sobra para que podamos descargarnos el juego y experimentarlo por nosotros mismos? Además, anunciaremos cualquier actualización futura del juego junto al artículo original conteniendo la cobertura para que nuestros lectores puedan estar al día. Saludos cordiales, Bene Verle. ¡Ah! Por fin un medio de prensa interesado en Golfing Over It with Alba Mayo. Una clave no, Ben. Toma 5. ¡Error! Ben es en realidad un estafador de claves, y si alguna vez sacas un videojuego recibirás decenas de emails como estos. ¿Cómo sé que Ben es un estafador de claves?, te preguntarás. Pues lo sé porque este email me lo envió desde la dirección gameprofessionals@yahoo.com. Lo sé. ¿Qué clase de psicópata utiliza una cuenta email de Yahoo en 2018? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que una página profesional no utiliza una cuenta de correo gratuita con el nombre de la página, sino que utiliza cuentas con su propio dominio. Y probablemente cada miembro que participe en esa página tenga su propia cuenta. La dirección tendría que haber sido algo como ben@gamepros.co. Ahí sí que sabes que el email es legítimo porque tiene que haberlo escrito alguien de gamepros.co. Pero que el email sea legítimo no quiere decir que no te estén estafando, porque montar una página y poner unas cuantas reviews falsas no es demasiado difícil, así que aún tendrías que entrar en la página y decidir por ti mismo si te lo crees o no. ¿Y qué más te da que alguien se lleve una clave gratis? Pues en realidad no mucho, pero es que no es una clave, son decenas, porque de estos emails no te llegan solo uno. Y si ven que repartes claves, te enviarán más emails desde diferentes cuentas, y lo peor es que les estás alimentando y entonces no solo te perjudica a ti, sino también al resto de desarrolladores, porque si ven que funciona con uno, lo probarán con todos. Luego estas claves probablemente las vendan en tiendas de reventa de claves, por eso nunca debes comprar ahí. Pero claro, tampoco puedes estar media hora investigando cada email que te llega para ver si es de un estafador o no. Por suerte, hay una serie de pistas que nos ayudan a identificarlo. La primera y la más obvia es la dirección del email, como ya hemos visto. Yo, si después de comprobar los puntos habituales no tengo bastante claro que se trate de una estafa, normalmente envío la clave igualmente, aunque se trate de una página web rusa muy sospechosa, porque prefiero arriesgarme a que un estafador se lleve una clave que a que un redactor de verdad se quede sin ella. Bonjour, soy Alex, YouTube blogger que hace video reviews para juegos de PC. También hago streams y sorteos entre mis suscriptores. Aquí está mi canal, bla bla bla, envíame unas cuantas claves. Una de las pistas que no es definitiva pero sí muy sospechosa es que te pidan más de una clave, porque normalmente la gente que de verdad solo quiere hacer una review o jugarlo en su canal le basta con una clave, pero los estafadores quieren unas cuantas más para poder venderlas y sacarse unos cuantos euros. A veces sí que un email legítimo te puede pedir varias claves porque es un canal que lo llevan entre varios amigos, o es una página web que quiere pasárselo a varios redactores y luego uno de ellos escribirá la review o lo que sea, así que no es definitivo, pero sí que es muy sospechoso porque no es lo habitual. Este email además es de un youtuber, así que venga de una cuenta de Gmail no nos dice nada porque los youtubers normalmente no utilizan un dominio propio. ¿Cómo saber entonces si esta persona es quien dice ser? Pues entrando a su canal, mirando en su perfil a ver si tiene escrita alguna dirección de correo y comprobando si coincide con la que nos ha enviado a nosotros el correo. Cuidado porque a veces hacen que parezca que coincida pero en realidad no. Han puesto una N en vez de una M o una L en vez de una I y si echas un vistazo rápido parece que coincide pero en realidad no. Así que hay que fijarse con cuidado. Si en su perfil no se menciona ninguna dirección de email, entonces no hay clave hasta que demuestre su identidad. Y si no puede demostrarla, mala suerte. En este caso, aunque en su perfil no ponía ninguna dirección de correo electrónico, sí tenía puesta su cuenta de Twitter. Así que le contesté este email diciéndole envíame un mensaje directo en Twitter y así podré comprobar que eres quien dices ser. Pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque era un estafador de claves. Aquí tenemos un email de Katharina Place que nos pide dos claves, una para ella y otra para su novio, así que sospechoso. Pero nos menciona ya directamente que su email es verificable y efectivamente en la descripción de su canal tiene puesto el email y coincide. Además en el canal tiene vídeos subidos recientemente y son de juegos indie. ¿Todo coincide? Pues hasta así le doy las dos claves que pide. Si eres un youtuber o un redactor y quieres pedirle una clave a un desarrollador, así es como tienes que hacerlo, indicando directamente cómo pueden verificar tu identidad para ahorrarles tiempo, que además queda profesional porque demuestra que entiendes la situación y quieres ponerle las cosas fáciles al desarrollador. Aquí tenemos otro email de un tal IkerGuy que de nuevo dice ser un youtuber, pero en su perfil no tiene puesto ningún email. Pero sí cuenta de Twitter, así que le contesto diciéndole que me hable por Twitter para comprobar su identidad y me contesta que ahora está muy ocupado pero que me pasa una captura para demostrar que es él.
Y lo que me pasa es esta basura, que es una captura de la página principal, ni siquiera de su página de vídeo, con su perfil ahí abierto en una esquina como si eso demostrase algo o no fuese súper fácil de manipular. Además, si no tienes tiempo, ¿no es más fácil escribir un tweet que sacar una captura y enviarla por email? Por si acaso resulta que es que el chaval es retrasado, le volví a contestar explicándole que la captura no demuestra nada y diciéndole que cuando tenga tiempo me escriba por Twitter y ya está. Pero nunca lo hizo, así que estafador confirmado. Por último, tenemos este email que de nuevo es de un youtuber que quiere dos copias, una para él y otra para su hermana. Sospechoso. Pero lo más sospechoso no es eso, es que el link a su canal me salía ya de color morado y subrayado como si lo hubiese clicado antes. Es posible que alguna vez haya clicado un link a su canal por algún lado en internet y además este email también indica que es verificable y en efecto en el perfil sale su email y está todo correcto. Pero aún así, sospechoso. Al principio pensé que tal vez es que me había enviado un email antes y yo por algún motivo no le había contestado y ahora lo estaba intentando otra vez. O tal vez es que era un estafador y yo la primera vez me lo creí y le envié las claves y ahora me estaba escribiendo otra vez para ver si cuela y se me ha olvidado y le mando más claves. Así que busqué a ver si había recibido algún otro email desde esa dirección y resulta que no. Pero por si acaso también busqué el link a su canal y ¡sorpresa, sorpresa! Adivina qué me encontré. El email de Cazarina Plays. Resulta que este tipo tiene montado un canal que parece totalmente legal y es verificable y todo el rollo, lo utiliza para estafar unas cuantas claves, luego le cambia el nombre, la cabecera y la descripción y lo reutiliza para estafar nuevas claves. Es muy bandido. Hay que reconocer que se lo toma en serio y hace el esfuerzo, así que le contesté diciéndole: muy buena estrategia, maldita escoria infrahumana. Voy a banear las dos claves que te di antes. Y eso hice. Si esas claves las puso a la venta y alguien las compró, ahora se han quedado sin juego. Otro motivo para no comprar claves de segunda mano. Espero que este vídeo te haya parecido útil o por lo menos interesante, así que deja tu like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.